Muy querido Padre Ricardo Ruiz, muy queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta celebración. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías nos recuerda que fue rechazado y amenazado de muerte, no solamente por los sacerdotes y los profetas de su tiempo, sino también por el mismo pueblo, porque les advierte que no es suficiente confiarse en estar en el templo, que era el lugar de la presencia de Dios, es decir, creer que Dios va a estar en medio de ellos solamente porque ellos tienen confianza en el templo y creían que eso era suficiente. Y el profeta les dice que no, que además de tener un templo en donde está el arca de la alianza, que era signo de la presencia de Dios, hay que mostrar en la propia vida la presencia de Dios por medio de la conversión. Y esto es lo que no les gustó, y entonces le amenazaron de muerte. Claro, porque también el profeta les pone un ejemplo y les dice: si ustedes se quedan solo con la confianza de que pertenecen al templo, no es suficiente ser hijos de Abraham, sino que hay que cumplir la voluntad de Dios. Si ustedes se quedan únicamente con eso y no muestran la presencia de Dios en su vida, serán destruidos como fue destruido el templo de Silo, ¿no? Que el templo de Silo era un templo referencial del pueblo de Israel, que era el lugar principal del encuentro con Dios, ¿verdad? En donde estaba el arca de la alianza, que se decía que ahí estaba la presencia de Dios, antes de que haya el templo de Jerusalén, que fue construido posteriormente por Salomón en la época de los reyes. Ahora estamos en una época anterior, en la época de los jueces, que fueron los que gobernaron Israel haciendo justicia antes que vengan los reyes, comenzando por el primer rey, que fue Saúl. Y entonces por eso Silo era el templo principal del culto judío. Y como se habían portado mal asimismo el pueblo y los sacerdotes en tiempo de Elí, el Señor permitió, para darles una lección, que subieran los filisteos, ¿no? Derrotaron a Israel, se llevaron el arca de la alianza al templo pagano, el filisteo de Dagón, y un otro grupo de filisteos fueron y derrumbaron todo el templo. Ese es el ejemplo que les pone el profeta. Les dice: así les va a pasar a ustedes, ¿no? Como le pasó al templo de Silo, si es que no avanzan por caminos de conversión, si solo se conforman con pertenecer al templo, ¿no? Con ser miembros del templo. El Evangelio nos recuerda también que el Señor tampoco fue bien recibido en su pueblo. Le pasó 3/4 de lo mismo que al profeta, ¿no? Ni su pueblo, ni sus parentelas, ni las autoridades le aceptaron al Señor, ¿no? Y prácticamente aparece como el motivo más fundamental, porque decían que era un hombre conocido y que por tanto pues no podía hacer tantas maravillas, y ellos que conocían se habían criado con él. Es un argumento de cercanía, ¿no? Pero en el fondo la verdad es que ellos pensaban que el Señor perturbaba las mentes de la gente porque le llamaba a la conversión, ¿no? Y esta tesis es defendida por muchos psicólogos modernistas, ¿no? Que dicen que a los niños no hay que decirles nada porque se van a traumar. Por supuesto que no se puede maltratar a los niños, pero hay que hablarles con fortaleza, ayudarles a adquirir buenos valores, etc., ¿no es cierto? Porque de lo contrario ya vemos lo que pasa.
Un niño mal criado pues acaba en las pandillas, donde quiera, en lugares indeseables, ¿verdad? Y entonces eso también, estos judíos no querían que les digan nada porque pensaban que les perturbaba su vida y su mente. Pero el Señor insiste y les pone en crisis su confianza. Si los de tiempos de Jeremías tenían su confianza en el templo, ¿verdad? Y se aferraban al templo y con eso creían que ya habían hecho todo. Estos otros, en cambio, se aferraban a la ley y a las tradiciones exteriores. No, la ley, por lo menos los fariseos eran muy fanáticos de cumplir la ley a rajatabla, ¿no? Y el Señor muchas veces les va a recriminar. Por ejemplo, les dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, hablando de la ley del sábado, porque la ley es un instrumento, una herramienta que nos ayuda a vivir ordenadamente, pero la ley no puede ser un yugo esclavizante, ¿no? Y eso es difícil conjugar, porque lo más fácil es ser rigurosos con la ley, ¿cierto? La ley hay que respetarlo, pero también hay que ver en qué, o sea, no podemos ser ciegos y cómo aplicar la ley en cada uno de los casos. Eso es lo que dice también el Papa, ¿no? Y por eso ha recibido muchas críticas de algunos sectores. El Papa dice: la ley siempre es la misma, pero no se puede aplicar la ley de una manera tan idéntica a todos. Hay que hacer un discernimiento, porque el ejemplo es muy sencillo: no aplicar la ley ciegamente, ¿no? Es como el mal médico, que para todo da la misma receta. ¿Cuál receta le dan? Paracetamol, ¿no es cierto? También entre nosotros hay unas recetas ciegas, que no sé, pues alguien dice, y eso me contaron el otro día, que le preguntó a un sacerdote, bueno, no es al padre Ricardo, ¿no? Que le dijo una señora: yo tengo un problema porque tuve un matrimonio, se destruyó y yo ya tengo, y la señora era mayorcita, ¿no? Y dice: ¿cómo puedo hacer? A ver, no. Y el padre le dijo: tiene que esperar que se muera su marido. No, eso es la ceguera de la ley, ¿no? Porque hay opciones. Por ejemplo, qué sé yo, habría que ver, consultar a ver si se puede hacer un proceso de nulidad, aunque la nulidad en la iglesia no siempre sale como el matrimonio civil, pero vale la pena despejar esa duda. O si ya son mayorcitos como eran estas señoras, pues pueden vivir como hermanos sin tener nada de relaciones íntimas, y sí podrían confesar y comulgar, aunque no podrían comulgar en el mismo lugar donde les conocen, para evitar el escándalo, dice la iglesia. Porque para que puedan comulgar dos mayorcitos que ya no tienen nada, ¿no? Que los pobres con las justas se ponen de pie, ¿no? Que ya no pueden hacer travesuras, ¿no es cierto? Entonces ellos, digamos, para que puedan comulgar donde les conocen, había que avisar a todo el pueblo: oigan, estos hermanos pueden comulgar porque ellos ya viven como hermanos. Entonces, para no estar avisando a todo el pueblo, bueno, podría comulgar, pero donde no le conocen, pero solo si viven como hermanos. No es que, eso dijo Monseñor que se puede comulgar, entonces nosotros aunque seguimos teniendo nuestras relaciones íntimas, ¿no? En la sierra había una canción maliciosa que se refería a eso, ¿no? Y dice: canchis, canchis, ¿no? O sea, no, seguimos haciendo el canchis, canchis y podemos comulgar. No. O sea, solo cuando ya se decide vivir como hermanos, porque vivir como hermanos no es pecado, pues, ¿no es cierto? Bueno, entonces todas estas cosas es lo que el Señor les repudiaba a los fariseos, que eran como muy ciegos, aplicaban la ley de manera ciega. La ley es buena y hay que respetarla, pero también hay que interpretar y saber y aplicar sin romper la ley, sin ir en contra de la ley. Esa es la primera cosa que les repudia el Señor. Y la segunda es la confianza en las prácticas exteriores, ¿no? Y eso a nosotros también nos puede pasar.
que nos conformamos con muchas cosas externas, pero en verdad en la práctica de nuestra vida, digamos, contradice, ¿no?, aquellos actos exteriores que realizamos hacia afuera. No podíamos tener empapelada nuestra casa de imágenes de santos, que eso no es malo, es bueno, ¿no? Pero si tenemos empapelado de los santos y luego nos portamos mal, ¿no?, en la casa, maltratando a la esposa, maltratando a los hijos, no siendo honestos en el trabajo, eso es lo que el Señor critica. No critica lo externo de sí solo, sino cuando se queda solo con las prácticas exteriores y no se guarda una coherencia con la vida, ¿no? Bueno, por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a seguir luchando, porque esta es una lucha que no termina, ¿no? Es un camino de caídas y levantadas, pero sin desánimo. El santo no es el que nunca cae, el santo es el que siempre se levanta, y se levanta inmediatamente, como el hombre normal. Cuando alguien se cae en la calle, ¿qué hace? Se queda ahí, inmediatamente se para, y ojalá regresando a ver para que nadie le haya visto, ¿no? Para que después no le esté tomando el pelo. Así tiene que ser nuestra vida. No es que no vamos a caer, pero siempre tenemos que levantarnos, y eso es tener coherencia de vida, eso es tener armonía entre la teoría y la práctica, que esta, al menos de lo que nosotros sabemos, no fue de alguna manera la tarea y el esfuerzo que hizo nuestro Padre Chicho, procurar vivir su coherencia de vida, sobre todo con una tarea que no todos lo podemos hacer, ¿no? Con muchas obras de carácter social y de caridad. Ciertamente que no lo hizo él solo por sus propios medios, sino que la gente que confiaba en él, pues lo apoyaba, ¿no? Porque él no iba a tener tantos recursos para hacer todas las cosas que hizo por sí solo, pero sí viendo esa coherencia de vida, ¿no? Ese espíritu misionero, ¿no?, y de buen samaritano que tenía el Padre, pues la gente lo ayudaba, ¿cierto? Y bueno, y entonces por eso le pedimos hoy al Señor que se haga realidad en su vida lo que las palabras, una de las palabras del Señor en el Evangelio: siervo bueno, has hecho el bien, entra a participar del gozo de tu Señor. Más o menos, no sé si es literal, pero esta frase del Evangelio es la que le vamos a poner en la lápida. Siervo bueno, has sido bien, fiel en tu servicio, en tu trabajo, ahora mereces participar del gozo de tu Señor. Eso le pedimos al Señor para nuestro Padre Chicho, así como también para cada uno de nosotros, que seamos merecedores de tener esa lápida también en nuestra tumba cuando el Señor nos llame a rendir cuentas de nuestra vida. Que así sea.